Buenas tardes, bienvenidos al Tiempo de Entrevista aquí en Mírame Televisión en Canarias al Día. Hoy vamos a hacer una parada para analizar la actualidad de la isla de La Palma y lo vamos a hacer en la compañía del portavoz del Grupo Socialista en el Cabildo de La Palma, de Borja Perdomo, quien ya nos acompaña. Borja, bienvenido. Muchas gracias, David. Si le parece, bueno, la verdad es que ya llevamos un año de mandato, creo que es un buen momento para hacer un balance de este año en el que ha cambiado por lo menos lo que es el signo político del gobierno del Cabildo de La Palma, pero a mí me gustaría empezar haciendo una reflexión sobre lo que ocurría hace un año precisamente, aproximadamente las elecciones de 2023. Ustedes, el Partido Socialista, que gobernaban en aquel momento con el Partido Popular, ambos partidos sufrieron un castigo electoral. En el caso del PSOE perdieron en torno a 3.000 votos. A mí me gustaría saber si ustedes han hecho alguna autocrítica o reflexión sobre ese resultado de hace un año en las elecciones locales. Bueno, la verdad es que reflexiones sí hemos hecho muchas, por muchos motivos, ¿no? Al final entendemos que pues, ha habido un castigo. Yo creo que la catástrofe ha afectado mucho en todo lo que tiene que ver el resultado electoral. Yo siempre he dicho que, independientemente de que se hicieron muchas cosas o se intentó trabajar de la mejor manera posible que se entendía en ese momento, con aciertos y errores, obviamente, eso está claro. Pero bueno, yo creo que se politizó mucho también todo lo que tenía que ver con el volcán. Hubo medidas que quizás no supimos poner en valor, medidas que se aplicaron y como había tanto ruido, en determinados momentos había tanto ruido que yo creo que al final ese ruido tan grande que se generó con el volcán, con todas las plataformas, todos los colectivos que salían constantemente. Yo te digo, tuvimos más de... Cuando se nos dice a veces que no había esa conexión entre el Cabildo y el ciudadano con lo que estaba pasando en ese momento, teníamos reuniones semanales con todos los barrios afectados, con colectivos. Yo creo que fue pues, un castigo al final, muchas veces en cualquier catástrofe, lo ves a nivel nacional, cuando ocurre cualquier cuestión complicada, pues normalmente se castiga al que gobierna. Y bueno, nosotros asumimos el resultado electoral, los electores han querido que Coalición Canaria gobierne con mayoría absoluta, pero también estamos satisfechos desde el Partido Socialista de ese trabajo que hemos hecho y que se ve, es un trabajo que está ahí, que lo podemos ver y que no eran promesas vacías, sino simplemente hechos que se hicieron y a día de hoy han mejorado mucho las condiciones de vida de los afectados. Vamos a hablar de ese proceso de reconstrucción de la isla de La Palma, pero en la otra cara de la moneda, lo decía usted, Coalición Canaria, que ahora gobierna con mayoría absoluta, con un crecimiento de más de 8.000 votos en esas elecciones insulares. ¿Cree usted que Coalición Canaria sacó rédito político de la catástrofe? Bueno, vamos, completamente, te lo afirmo al 100%. O sea, era cualquier medida, iniciativa que se tomaba, tanto del Cabildo tal, era cuestionada siempre por Coalición Canaria. O sea, cualquier medida. Yo recuerdo un caso específico, ¿no? Abríamos una carretera sobre Las Coladas, la primera, en un tiempo bastante corto para lo que preveíamos, y cuando se puso en funcionamiento se cuestionaba hasta el horario que tenía la carretera al principio. O sea, se achacó al gobierno de Canarias continuamente, al Estado, de que no se creó el bulo de que no llegaban las ayudas, cuando las ayudas estaban llegando las ayudas de alquileres, se estaban pagando a las primeras viviendas. El gobierno de Canarias había hecho hasta una carretera en 27 días de trabajo, que se hizo una carretera. O sea, pero continuamente todo estaba mal y había que hacer algo mejor, cambiar algo, o esto llegaba tarde, era lo que nos decían continuamente. Entonces yo creo que se aprovechó la desesperación, sobre todo de los afectados del volcán, no hablamos del resto de la isla, sino de los afectados del volcán, y se hicieron muchas promesas también de cara a la campaña electoral o a las elecciones, que no se ha cumplido prácticamente ninguna, ¿no? Entonces yo creo que se jugó con esa desesperación y que se aprovechó mucho todo lo que tiene que ver con la catástrofe. Ya te digo, cualquier cuestión que se hacía en la isla de La Palma se ponía en duda por parte de Coalición Canaria. Lo cierto es que más allá de esas ayudas económicas que llegaban, hay gente que considera que no llegaban, evidentemente también es verdad que es muy complicado todo ese trámite administrativo, que había que cumplir unos requisitos, pero después quizás donde también un poco se visibilizó ese problema fue en el problema de la vivienda, en todas esas personas que se quedaron sin una vivienda y no tenían a dónde ir. Lo digo porque imágenes como esas viviendas modulares, esos barracones de los llanos, quizás daban la sensación de que no se estaban tomando las mejores soluciones para garantizar una vivienda, un techo digno para esas personas. ¿Ustedes no creen que quizás ahí se falló? Hombre, se tomaban esas decisiones porque se entendían que eran las decisiones más rápidas. Teníamos que tener en cuenta que en La Palma, como en el resto de Canarias, no se construye una vivienda en los últimos ni
y públicas, y prácticamente las inversiones privadas estaban paradas, ¿no? Para poder comprar vivienda que estuviera vacía, que el gobierno pudiera comprar y poner a disposición. Es verdad que se optó por incluso lo de Los Llanos fue elegido incluso por el Ayuntamiento de Los Llanos, que esto se obvió en su momento, ¿no? Se echó la culpa directamente al gobierno de Canarias. Y después estaban las viviendas del Paso, que no generaron tanta problemática a la hora de, no sé si un tema visual, de que aquello al final eran unos contenedores y demás, pero bueno, en aquel momento, también es verdad que se tardó más de la cuenta, en aquel momento era lo primero que aparecía, lo primero que se podía entender como una solución rápida, que incluso Coalición Canaria le ponía coto, que eso tenía que desaparecer automáticamente de la isla, y bueno, pues un año después del cambio de gobierno las viviendas siguen ahí, o sea que otra cuestión más que se ha puesto sobre la mesa y no se ha podido cumplir. Pero bueno, La Palma tenía, igual que creo que el resto de Canarias, pero un déficit importante de vivienda. Se entendió que aquellas viviendas era para las personas que no tenían ningún recurso ni de alquileres, ni tenían ninguna segunda vivienda. Se entendió que era la forma más rápida y bueno, seguramente nos hemos equivocado en algunas cuestiones porque al final se dilató un poco más de lo que hubiéramos querido la colocación de esas viviendas, pero bueno, fue al final una medida de emergencia mientras se buscaba una solución más definitiva, ¿no? Frente a las medidas de emergencia, las soluciones más definitivas que se han estado aprobando, por ejemplo, con esos últimos decretos aprobados por el Parlamento de Canarias. Ustedes, sin embargo, consideran desde el Grupo Socialista que la reconstrucción de La Palma ha encallado. Así incluso lo han dicho en varias ocasiones, consideran que no se está avanzando y que no se están cumpliendo esas promesas electorales. ¿Qué es lo que no está cumpliendo y por qué se ha producido esa parálisis en la reconstrucción, según ustedes? Realmente medidas nuevas, desde que se llegó, desde que se cambiaron, puedo decir tanto del gobierno de Canarias como del gobierno del Cabildo, medidas nuevas en La Palma no ha habido ninguna medida nueva. Seguimos esperando por el valor real, un compromiso de Coalición Canaria, tiene 100 millones del Estado y 50 millones del gobierno ingresado en la comunidad autónoma, que no sabemos todavía cuándo se van a pagar y cómo se va a distribuir ese dinero. La LP2, una promesa del presidente del Cabildo, actual del Cabildo, que cuando yo gobernaba y era consejero de infraestructuras y vicepresidente, me decía que la LP2 se recuperaba en 15 días. Lo que pasa es que el Cabildo había optado por no recuperarla, pues ya hemos visto que ha pasado un año y es una vía fundamental para la isla de La Palma que no se ha recuperado. El tema de todas las ayudas agrícolas, la única ayuda agrícola que han pagado, la pérdida de renta agrícola, se ha pagado tarde y mal. Hay un malestar en los agricultores terrible con ese tema porque no se sabe qué criterios se han utilizado. Las viviendas, como te digo, siguen estando los contenedores y las viviendas, a mí me gusta más llamarlas viviendas modulares, tanto en El Paso como en la zona de Los Llanos, y bueno, pues son cuestiones que se tenían que atender con urgencia y que a día de hoy, de momento, no hemos visto. Se sigue trabajando en Puerto Naos, es verdad que ya había un trabajo continuo, hacía falta que llegaran esos medidores de gases que está financiando el Estado, que a veces parece que es que lo está asumiendo el Cabildo, ¿no? Son 3 millones de euros que ha financiado el Estado para esos medidores, y por eso, cuando comentamos, esos decretos fueron aprobados al margen de los afectados, cuando ya había unos decretos trabajados con los afectados en esas reuniones donde nos reuníamos, como te comentaba, con todos los barrios afectados. Por lo tanto, yo no puedo decir que a día de hoy se hayan implementado medidas nuevas que hayan mejorado la situación de cara a antes de las elecciones. En el caso del sector primario, ¿usted considera que el decreto lo que hace es favorecer a los privilegiados? Así lo han dicho. ¿Por qué? ¿A qué se refieren? Vamos a ver, había un decreto, más o menos ya estaba consensuado con las OPP, con los agricultores. Hombre, con el 100% obviamente no, pero tenía una mayoría importante de personas que estaban a favor. ¿Cuál es el problema ahora? Ahora se aprueba un decreto en el que se dice, antes la administración era la que corría con los gastos de los proyectos, con los gastos de las infraestructuras para llegar a la finca, y se entendía que había que hacer una mejor ordenación de toda esa zona, ¿no? Que el propietario no tuviera un selemín aquí, otro allí, sino que se agrupara, ¿no? Además, es una zona fantástica para el cultivo del plátano por el clima que tiene. Se hicieron unos decretos consensuados, es verdad que por eso se tardó más de la cuenta, ojalá los hubiéramos podido aprobar antes del cambio de gobierno y de las elecciones, pero bueno, se llevaron de manera consensuada. Ahora vemos que se han aprobado unos decretos donde no se ha sentado Coalición Canaria con absolutamente nadie, sino cuando ya los decretos estaban hechos, y que deja la responsabilidad de la recuperación de la finca en manos de los particulares. O sea,
Si yo tengo que recuperar una finca en medio de la colada, tengo que hacerme mi pista, llevarme mis servicios, porque a lo mejor al vecino no le interesa recuperar la finca de plátano porque se la pagan o por lo que sea. Por lo tanto, ¿qué va a favorecer? Al que más capacidad económica tenga, al final acabará comprando esos pequeños terrenos de los que vivían antes, pues pequeños agricultores, y se quedará con bolsas agrícolas importantes. El otro día nos comentaba precisamente el alcalde de Barlovento que ellos están detectando que eso está ocurriendo, que se está produciendo la compra de pequeñas parcelas por los grandes propietarios. También nos lo confirmaban desde algunas asociaciones agrarias. ¿Esto cómo se puede frenar? Pues es difícil, porque con el decreto que está aprobado ahora mismo, si no tienes capacidad económica no puedes recuperar la finca, o sea, tienes que tener capacidad económica para poderlo hacer, y ahora mismo con el decreto que tenemos aprobado para el tema de la reconstrucción agrícola es difícil poder frenar esto, ¿no? Porque al final yo como afectado, si tengo muchos problemas para poder sacar adelante la parcela, vamos a poner ejemplos, gente mayor, que había mucha gente mayor propietaria que la tenía arrendada o que la trabajaba un medianero, pues esa gente al final llega un propietario que tenga un volumen importante y se la compra y al final acaba pues en manos de esos propietarios. Es una pena porque al final se pierde sobre todo esos medianeros, esos trabajadores, esas pequeñas familias que viven, se va a perder ese trabajo posiblemente. Y es difícil pararlo a día de hoy porque ya te digo, si tú tienes que hacer la inversión hasta llegar con tu pista o con las pistas a la propia parcela, pues es difícil que un afectado pueda hacer frente solo con las ayudas, que al final lo que te dan es una ayuda para reponer tu finca, pero no te dan una ayuda para hacer la vía, para poner los servicios. Lo lógico era haberlo concentrado todo y haberlo hecho incluso más eficiente. Ahora que hablamos tanto de la eficiencia, de los tubos, de las vías, de todo el tema del agua, de que no se pierdan, haya pérdidas de agua, pues yo creo que lo más lógico era haber reordenado de otra forma esa zona y haber estado la administración, ahora ha dejado la responsabilidad en manos de los afectados, pues haber estado la administración ahí tutelando, aunque a lo mejor hubiera sido un poco más lento, porque entraba la administración, pero entraba con más seguridad, te daba más seguridad a la hora de recuperar la finca. Borja, otro de los fenómenos que se produjo también después, una vez que ya se apagó el volcán, es el de la especulación, sobre todo toda vez que se abrió la mano a la posibilidad de que el uso residencial en el suelo rústico. Quizás no se precipitaron un poco en ese sentido, no había que haber puesto algunas barreras para evitar que se disparase el metro cuadrado del suelo rústico y que algunos hayan hecho negocio como han hecho precisamente con la desgracia. La verdad es que era un tema complejo que pedían los ayuntamientos, en ese caso del Valle, afectados. Al principio el suelo solo se permitía en el suelo rústico, después se hizo una modificación normativa que también en el paisajístico, dependiendo si había perdido todo lo que era la protección que tenía, pues también se podía construir. Es verdad que fue una locura porque al final se acabaron vendiendo terrenos en suelo rústico que valían 5 euros el metro, se acabaron vendiendo 40 euros el metro. De ahí a la necesidad que la gente tenía porque no había suelo disponible para poder comprar. El suelo urbano estaba disparado, el poco que había en los llanos de Aridane. Entonces era difícil también ponerle el cascabel al gato en ese aspecto porque al final estábamos hablando de un tema privado, ¿no? Yo le pongo el precio a mi terreno, el terreno que yo considero. Por eso yo a veces digo que la solidaridad del volcán yo creo que empezó a acabarse cuando la erupción terminó. Yo creo que solidaridad en algunos aspectos hubo muchísima de toda España, llegaron ayudas, pero yo creo que después fue a ver quién gana más dinero, ¿no? Con el tema de los terrenos, y al final ha afectado mucho porque hay gente que se ha invertido en esos terrenos que ahora no tiene dinero, ha invertido los pocos recursos que tenía en comprar esos terrenos a un precio más alto y ahora se ve que no tiene recursos económicos posiblemente pues para construir su vivienda. Pero era difícil en ese momento, se creía entre todas las administraciones que podía ser una buena medida y al final para el que pudo salir adelante bien, pero hubo otra gente que se quedó por detrás y después pues el que ganó dinero, ¿no? Al final los que pudieron vender esos terrenos, en este caso algunas parcelas incluso grandes, que acabaron pues ganando más dinero de la cuenta, ¿no? Hablaba usted de la compensación de renta para los agricultores afectados por el volcán. El Gobierno de Canarias, la Consejería de Agricultura, lo que dice es que si no se han pagado esas ayudas es porque el Estado no ha transferido los fondos necesarios. ¿Por qué no ha transferido los fondos necesarios? ¿O ha transferido los fondos necesarios el Estado? El Estado no ha transferido esos 10 millones para la pérdida de renta, pero lo que nosotros decíamos era, si es tan urgente
adelante usted los 10 millones. Yo no creo que para el gobierno de Canarias, teniendo 100 y 50, porque después entró que si no se podía pagar de esos 100 millones, esos 10 millones, pero estaba claro en el decreto que firmaba el gobierno de España que se podía destinar a temas agrícolas, a temas de vivienda y demás. Oye, adelante usted el dinero. Si todo corría tanta prisa cuando gobernaban los otros partidos, ahora que está usted en el gobierno, de ejemplo, adelante usted el dinero y después se lo reclama al Estado, si se lo tiene que reclamar. Le reclama el dinero al Estado y el Estado, yo estoy seguro, que hace el ingreso de esos 10 millones. Lo que no se puede estar es 6 meses sin hacer ningún tipo de valoración, porque no se había tocado la valoración con Agroseguro en los primeros 6 meses. Eso sí que no nos pueden engañar. Está claro que el trabajo se empezó tarde, después se dieron las excusas de los 10 millones y de que no sabían y de que había que mandar un informe al Estado para ver si el Estado permitía que esos 100 millones se pudieran destinar, esos 10 millones a eso. Al final han llegado tarde y en los 3 anexos que tiene la ayuda, que es pérdida de finca, ganaderos y limpieza de ceniza, hay ganaderos que están duplicados en la ayuda, hay gente de pérdida de finca que no le ha llegado el dinero y hay gente que ingresó recursos por limpieza de ceniza, que unos ingresaron más y otros menos. No saben ni qué criterio se ha seguido a la hora de ingresar esos fondos. Al final, ¿qué hemos hecho? Pues que la pérdida de renta que tenemos que tener en cuenta, que es el sueldo, es como si fuera el sueldo del agricultor, de lo que ha perdido, del beneficio que ha perdido el agricultor, estuvo 9 meses para poder llegar cuando el año agrícola se cerraba en agosto del 2023 y llegó hace exactamente aproximadamente un mes y mal. Pero en esos primeros meses sí que la Consejería de Agricultura aseguró que se habían encontrado con esas anomalías dentro del expediente y de que 1.296 agricultores tenían que devolver en torno a 3,5 millones de euros. ¿Aquí qué fue lo que ocurrió? ¿Qué ocurrió? Que se intentó hacerlo lo más rápido posible, correr lo más rápido posible, que era lo que nos exigían los agricultores, y yo creo que esa devolución, en vez de salir diciendo los agricultores van a tener que devolver esto, lo que había es que haber compensado, haber dicho, bueno, pues usted ya cobró esto de más, de cara a una futura segunda ayuda, esto se puede compensar de alguna manera. Lo que no podemos es decir, oye, esto se hizo mal. Y no es que se hiciera mal, se hizo rápido y corriendo de la mejor forma. También el plátano esos meses experimentó una subida importante de los precios. Entonces, no es que se hiciera mal, se hizo lo más rápido posible. Las cuentas al final no eran realmente los datos finales reales. Y lo que se sale es diciendo, los agricultores tienen que devolver. No, usted busca una fórmula, igual que el Partido Socialista, en este caso Alicia, intentó buscar una fórmula, la consejera, para pagar lo antes posible esas pérdidas de renta. Lo que pasa es que, pero hubo un error en cómo se formuló, digamos, el pago de esa ayuda. Claro, por las prisas, por intentar llegar antes de no tener que esperar a que terminara exactamente el año, sino poder adelantar realmente con medias de años anteriores, que después no fueron las mismas. El precio del plátano osciló. Date cuenta que estamos hablando que la erupción volcánica termina en diciembre, esas ayudas se pagan en el primer trimestre del año 2022, pero el año agrícola acaba en agosto. O sea, se habían adelantado las ayudas, incluso pues estimando las valoraciones de ingresos de otros años. Por eso está posiblemente el error de que esos 3 millones, de esos 12 o 13 millones que eran, pues esos 3 millones de más. Pero yo creo que había habido fórmulas para después compensar o decirle a los agricultores, hey, usted cobró de más, en la siguiente ayuda a pérdida de renta vamos a ver cómo compensamos esto, más que alarmar la situación. Pero yo creo que fue un tema al final por intentar aliviar la situación. Al final el sector primario juega un papel fundamental en la economía de la isla y lo cierto es que La Palma, como el resto de islas, pero La Palma, que es una isla donde normalmente llueve bastante más que en otras islas, se está encontrando también con importantes problemas de sequía de cara al verano. Lógicamente también la situación es preocupante por las previsiones que hay. Hay zonas donde se están abandonando cultivos ante esa emergencia hídrica no declarada oficialmente, como por ejemplo se ha pasado en Tenerife. ¿Ustedes qué creen que tiene que hacer el Cabildo Insular? Hombre, está claro que hay que trabajar en muchos aspectos, ¿no? Tenemos que seguir urgentemente mejorando las redes. Hay un canal LP1 que va a Fuencaliente que tiene unas pérdidas de un 10-15%. Hay que seguir trabajando en la mejora de esas redes. Tenemos que tener en cuenta que el agua pública que sale del Consejo Insular de Agua, gran parte va a los ayuntamientos también, al abasto. Estamos hablando del agua pública, después tenemos la parte del agua privada que se destina principalmente a riego. Pero el agua pública al final se va a los abastos municipales. Hay ayuntamientos que tienen pérdidas hasta un 50% en sus redes, por lo tanto yo creo que el Cabildo
aparte de seguir mejorando esas redes, yo creo que tiene que intentar incentivar que los ayuntamientos también hagan el trabajo en temas de mejoras de infraestructuras de redes de riego en sus municipios, y después hay que explorar, pues habrá que seguir explorando galerías, explorando pozos, poniendo más agua en el sistema, e ir trabajando a largo plazo en otros modelos o en otras infraestructuras alternativas que, si seguimos, como parece ser con este cambio climático, las temperaturas cada vez más altas y cada vez menos lluvia, pues tendremos que ir también trabajando en otros sistemas, puede ser desalación, reutilización, que lo llevamos hablando mucho, y en la isla de La Palma realmente no se ha trabajado casi nada en reutilización de esas aguas para riego y demás. Pues yo creo que hay que trabajar en varias patas y hay que hacerlo lo más urgente posible, porque ya vemos la situación en la que se encuentra la isla, y que al final los agricultores son los que están pagando pues los platos rotos de una gestión que no ha sido buena, vamos a decirlo, en los últimos 20, 25 años del agua en la isla de La Palma. Y al final el agua está muy vinculada, lógicamente, con algunos cultivos que son señeros en la isla de La Palma, como puede ser el cultivo del plátano, que es un cultivo que tiene una importante carga hídrica, pero del que al final dependen muchos agricultores en la isla. Lo cierto es que el plátano ha vivido una situación complicada en el último año, con unos precios que han oscilado bastante, que han perjudicado sobre todo a los pequeños agricultores, y también con una sobreproducción en el último año, eso que conocemos como pica, que ha estado en cifras récord. ¿Cómo se tiene que afrontar, en su opinión, el futuro del plátano en la isla de La Palma, teniendo en cuenta estas circunstancias y también que evidentemente no sabemos hasta cuándo Europa va a mantener el grifo abierto? Vamos a ver, el futuro al final del plátano está condicionado, como hemos oído muchas veces. O sea, fíjate tú, con la pérdida de fincas que ha habido por el volcán, La Palma sigue generando pica y sigue generando sedente de plátano. Hay un problema, que es un problema que vemos a nivel general con el plátano que sale a la península. Estamos viendo las intrusiones de la banana, intrusión de otros productos que no tienen esos controles fitosanitarios como tiene, o controles sanitarios que tiene el plátano. La estamos viendo a mitad de precio, se vende a mitad de precio. Por lo tanto, la situación en la que viven hoy en día los ciudadanos, con la subida de precios genérica de muchas cuestiones, pues al final te decantas, ¿no? por comprar algo más económico, ¿no? Que es en este caso la banana. Es verdad que el plátano en la isla ha tenido momentos malos, muy malos, de pagar el kilo de plátano a 30 céntimos. Ha tenido momentos mejores, de hecho estos últimos meses se está pagando a 1,20, 1,25 el kilo de plátano al agricultor, pero lo que está claro es que yo creo que la medida hay que tomarla a nivel global, ¿no? Con el tema del plátano. Yo creo que es importante que se puedan controlar esas entradas de otros productos y que puedan permitir que el plátano pueda competir de una mejor forma allá donde al final nosotros consumimos el plátano que consumimos, pero el gran consumidor de plátano está fuera de la isla de La Palma. Porque al final el plátano siempre va a seguir siendo el cultivo principal de la isla. Lo hemos tenido así durante muchos años y es de lo que viven muchas familias. Europa nos ha dicho pues, que tenemos que controlar muchas veces estas cuestiones, pero al final vamos a tener que seguir luchando por las ayudas europeas, por seguir manteniendo esa ayuda al plátano, porque para nosotros es fundamental. Pero yo creo que hay que atacar todo lo que tiene que ver con la intrusión de otros productos parecidos al plátano en los mercados. Hablaba antes, usted que fue consejero de infraestructuras del Cabildo, del Gobierno en el Cabildo de La Palma, hablaba antes de la situación de la carretera de La Palma 2, pero también ha cuestionado la falta de inversión en obra pública por parte en general del Gobierno de Canarias con el cambio de legislatura. ¿Qué proyectos están paralizados, en su opinión? ¿Qué proyectos estaban comprometidos y a los que no está dando el impulso el actual Gobierno? Hombre, es preocupante. Lo de la LP2 es preocupante porque es una vía principal que no solo comunica Las Manchas con El Paso, comunica al sur de la isla con la zona del valle, ¿no? Es una vía que se dijo en campaña que se tenía que abrir lo más rápido posible. Ahora estamos en una especie de culebrón de quién la va a abrir, si el Gobierno, si el Cabildo, si firmamos un convenio, si Madrid nos deja actuar en una obra que está dentro del convenio de carretera, y al final pues no vemos la luz, la luz al final del túnel de cuándo y quién va a ejecutar esa vía tan importante. Y en cuanto a las infraestructuras de la isla, vemos que llevamos un año, no se licita ninguna obra pública en la isla, hay muchas carreteras con falta de inversión, con falta de asfaltado, con mejoras en seguridad vial, y hemos visto
que en este año no se ha sacado ningún tipo de obra pública. Lo decíamos cuando se aprobó los presupuestos, que la inversión propia del Cabildo había caído, y lo estamos corroborando un año después, donde vemos que la obra pública en La Palma no sale adelante. Borja, un asunto por el que me gustaría preguntarles, por una investigación interna que se abrió poco después de usted llegar al área de la Consejería de Infraestructuras en el Cabildo de La Palma en el año 2020, a raíz de que se detectaron irregularidades en la adjudicación y certificación de obras de asfaltado relacionadas con la carretera de El Time. Se hablaba incluso de unas anomalías en torno de 800.000 euros que no coincidían con el asfalto que se había puesto en referencia a lo que establecían los pliegos de condiciones de esos contratos. Esa investigación ustedes dijeron que la iban a poner en manos de los juzgados. No sé si lo han hecho ya finalmente y si se ha abierto diligencias por esta cuestión. Sí, bueno, al llegar uno siempre se guarda, o sea, siempre tienes hasta la última certificación de la obra. Una vez ya pagas la última certificación, pues lo tienes difícil. Pero bueno, antes de pagar esa última certificación, pues se decidió, a raíz también de un accidente que hubo en esa zona de tráfico, se decidió pues hacer determinadas catas. Estábamos hablando de una obra muy grande, de bastante dinero. El interventor también, antes de recibir la obra, quería pues tener esas catas para saber exactamente el asfalto, si el asfalto coincidía con el que realmente estaba recogido dentro del proyecto. Y bueno, cuando se hicieron esas catas se detectó que había una diferencia entre lo que se había certificado y realmente lo que daban esas catas. Se cogió todo ese expediente, se hicieron informes, se hicieron otras nuevas catas que seguían dando lo mismo, que faltaba pues una cantidad de asfalto importante, y con todo ese expediente, con informes técnicos externos e internos del propio Cabildo, se fue al juzgado, se presentó en el juzgado. Bueno, a día de hoy no sabemos cómo van las diligencias, pero sí se ha presentado por parte del Cabildo en el propio juzgado, y estamos a la espera de que el juez diga lo que saque en conclusión de todo el expediente. ¿Se han producido declaraciones? ¿Sabes si hay gente que haya tenido que ir a declarar por esta cuestión? Sé que hay algunas personas que han tenido que ir a declarar, pero no sé si está el proceso completamente terminado o no. La verdad es que no nos han llamado ni no nos han citado más. O sea, usted no ha tenido que ir a declarar, por ejemplo. Bueno, estaremos pendientes de esa investigación, esa instrucción judicial. Quería preguntarle también por ese debate que se está generando a raíz, sobre todo, de las manifestaciones del pasado 20 de abril en torno al modelo turístico que tiene que tener Canarias. Al final, lógicamente, Canarias, la singularidad de cada isla es diferente, y quería preguntarle cómo se tiene que afrontar, en su opinión, desde el caso de La Palma. A ver, es verdad que Canarias es singular, por cada isla tiene un modelo turístico. Yo creo que estoy de acuerdo, aunque Tenerife y Gran Canaria están sobresaturadas con el tema turístico, lo ves en las calles, en las carreteras, pero es verdad que La Palma ya tenía una peculiaridad de antes de la erupción. Si le sumamos la erupción, estamos hablando de una pérdida de casi 6.000 camas, 5.000 y pico camas, entre las que están en Puerto Nao y todas esas viviendas vacacionales y demás que quedaron arrasadas bajo el volcán. Ya de por sí teníamos algunos problemas de conectividad, era difícil conectar directamente con la isla de La Palma, pues ahora se ha vuelto más complicado. Hago un parón aquí en este aspecto porque no quiere decir que el político o el Partido Socialista de La Palma quiera un modelo turístico desmesurado en la isla de La Palma. Yo creo que podemos ser pioneros en muchas cuestiones. En pequeños hace falta, es verdad que hace falta más camas en hoteles, hoteles, villas turísticas y demás, pero también después pequeños alojamientos tipo pequeños hoteles boutique, tematizados, con temas distintos. Yo creo que se puede hacer varias opciones, que haya varias opciones donde el turista al final pueda elegir. No nos podemos olvidar nunca de que La Palma es elegida por sus recursos naturales, a los que tenemos que respetar, siempre lo hemos dicho. Cualquier actuación que se desarrolle en la isla de La Palma turística tiene que ser eficiente en los recursos. Ya estamos viviendo problemas de agua, hay que utilizar reutilización de agua. Lo que no puede ser es que se haga una infraestructura turística grande, en este caso, que hay algunos instrumentos de planificación turística ya que se han planteado en el Cabildo y que han sido aprobados ese inicio del expediente. Y yo creo que tenemos que ahondar en ese tema, ¿no? Se utilicen energías renovables. Yo creo que podemos ser un ejemplo en algunos aspectos, ya que no estamos masificados, ya que no tenemos el problema todavía, podemos ser
dar ejemplo en algunos aspectos, pero lo que está claro es que la situación que vive La Palma turística no es comparable con la del resto de la isla. Yo me diría que no es comparable incluso con la de La Gomera y la del Hierro. Ahora mismo están en una situación complicada donde el turismo está costando que el turismo vaya a la isla de La Palma. Tenemos que quitarnos esa imagen que se dio en su momento a los otros países de que La Palma con el volcán era peligrosa. Eso hay que desterrarlo completamente. La Palma es una isla preciosa, segura, con unos recursos naturales espectaculares, y tenemos que trabajar en esa conectividad turística que la tiene que sacar adelante el Cabildo Insular, y para que haya aviones también tiene que haber, al igual que infraestructuras turísticas que hace falta, que el visitante pueda ir a ver infraestructuras turísticas, hace falta también más camas turísticas en la isla. Habla de que hacen falta más camas turísticas, pero también de que hay que ser eficientes en los recursos y evitar esas grandes infraestructuras. Se lo digo porque le quiero preguntar por esa decisión del Partido Socialista de apoyar la declaración de interés insular de dos importantes proyectos. Uno, cuando ya estaban gobernando, como es ese resort con un campo de golf en la zona de La Pavona, y también ese balneario para la zona de Las Manchas ya en este mandato. ¿Ese es el modelo que ustedes defienden? ¿No consideran que son incompatibles proyectos de este calado, como por ejemplo, insisto, un campo de golf en La Pavona cuando hablamos de emergencia hídrica, o ese balneario con esa eficiencia que ustedes piden? Yo creo que esos expedientes están iniciándose ahora en lo que es el trámite de inicio de instrumento de planificación singular turística. No quiere decir que vayan a salir adelante, ahora tendrán que pasar todos los parabienes ambientales y demás. Pero yo te pongo un ejemplo, La Pavona. En campo de golf en La Pavona, si nos planteamos un tema, es una zona de breña alta, donde el clima durante 7, 8, 9 meses al año es bastante húmedo, donde incluso el campo de golf, si estuviera, yo veo en Madeira y en otros sitios donde los campos de golf están ubicados en zonas altas, donde realmente hay recursos hídricos, donde se puede incluso utilizar la propia lluvia, que en esa zona siempre hay una panza de burro, está una zona bastante húmeda para que no necesite esa demanda de agua que a lo mejor puede necesitar un campo de golf en Los Llanos o en Fuencaliente, porque es un sitio más árido. Pero yo creo que era lo que yo te estaba comentando. Yo creo que esos proyectos, si salen adelante, tienen que salir adelante cumpliendo determinadas, que se reutilice el agua, que se utilicen, por ejemplo, en Las Manchas, que es una zona de sol para el tema de la dichosa, placas solares para abastecer eléctricamente todo lo que tiene que ver con eso. Que el agua que salga de las piscinas o se ponga, se utilice para riego de los jardines. Yo creo que si lo hacemos de una forma que no genere que todo sea continua demanda de recursos hídricos, de recursos de energías fósiles, pues yo creo que sí tiene un pase en ese aspecto, que respete los espacios naturales. Siempre hemos dicho desde el Partido Socialista que no vamos a aprobar ningún instrumento de planificación que esté en ninguna zona de protección o especial protección de la isla de La Palma. Tenemos claro que los espacios naturales y zonas de protección de aves y demás, todo eso se tiene que respetar, pero yo creo que sí se pueden hacer proyectos innovadores. Es verdad que siempre van a demandar algo, pero si hacemos que la demanda sea mucho menor, con energías renovables, con reutilización de agua, nos tenemos que plantear que tienen que tener bombeos, tienen que tener esas pequeñas... por eso se está hablando también de la desalación de agua, no solo porque haga falta para el turismo, porque va a hacer falta para la agricultura, al ritmo que vamos. Pero yo creo que sí son compatibles siempre y cuando se pasen todos esos trámites ambientales y que se pueda sacar un proyecto que podamos decir, oye, el proyecto es en un 80% o en un 85% sostenible y que se pueda hacer con energías renovables. Yo creo que es importante, y ya te digo, es una villa centrada, son unas villas centradas en temas medicinales con distintas terapias, algo distinto a lo que hay en otras islas, y campos de golf, es verdad que hay en otras islas, La Palma no tiene proyectados varios campos de golf, pero bueno, también es una actividad que reclama mucho, sobre todo de los turistas alemanes, nórdicos, que juegan al golf, y ya te digo, donde está ubicado ese campo de golf, posiblemente la demanda de agua será mucho menos que si lo tuviéramos en el sur de la isla. Los colectivos ecologistas no están de acuerdo con esa interpretación y mantienen una crítica constante, lógicamente, a proyectos de estas características. Ustedes entiendo que no comparten esas opiniones. No, compartimos algunas cuestiones, pero no compartimos el fondo al final de la cuestión. Yo viví... La Palma tiene unas infraestructuras, por ponerte un ejemplo, de carreteras en el noreste de la isla muy deficientes, y bueno, los ecologistas también han presentado alegaciones a todas esas mejoras de carreteras que yo creo que son fundamentales si queremos que Garafía, Tijarafe, Punta Gorda no se nos vaya la población. O sea, hay
unos ecologistas en la isla que yo creo que a veces están en el no a todo, y después hay otras asociaciones con las que te puedes sentar, hablar, poner puntos en comunes, puntos en los que no estás realmente de acuerdo, pero yo creo que La Palma necesita desarrollo, y el desarrollo al final pasa por tener turismo, por tener mejores infraestructuras. Para hacer mejores infraestructuras tenemos que ocupar territorio, y no podemos seguir siempre mirándonos el ombligo en algunos aspectos, pero después cuando pasan 20 años decimos estamos como hace 30 años, no hemos podido avanzar absolutamente nada. Pues Borja Perdomo, ha sido un placer poder compartir este ratito de entrevista y hablar de asuntos de máxima actualidad de la isla de La Palma. Volveremos a invitarle, si le parece, para volver a hacer balance de cómo ha sido esa gestión, y por supuesto también vamos a intentar hablar con el actual gobierno insular del Cabildo de Coalición Canaria en mayoría absoluta, a ver si podemos entrevistar al presidente para plantearle también muchas de las dudas que ustedes están poniendo sobre la mesa sobre esa gestión de Coalición Canaria ahora que ya se cumple un año de este nuevo mandato. De verdad, ha sido un placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por el trato, y bueno, ya encantado de venir en el momento que ustedes quieran, o aquí estamos a disposición. Muchas gracias. Borja Perdomo, que es el portavoz del Grupo Socialista en el Cabildo de La Palma, nos ha ayudado a entender desde la óptica de la oposición la realidad política y esa actualidad informativa que afecta a la isla bonita. Nosotros, como siempre, muy pendientes de lo que ocurre en la isla de La Palma y en el resto de islas del archipiélago. Lo haremos también, lógicamente, en nuestros diferentes programas informativos. No se pierdan toda la programación de Mírame Televisión, como siempre, como les digo, con una mirada puesta en las 8 islas de Canarias. Que pasen una feliz noche.